Buenas tardes. Después de 4 meses de nuestro programa del UNTIP, que tiene que ver con la cuestión petrolera, energética en general, el día de hoy es un día muy especial. Tiene que ver finalmente con un día que simbólicamente representa las luchas de la clase obrera, no solo en Chicago, donde se dio precisamente la masacre, la represión por parte del Estado de aquella época en Estados Unidos, sino se convirtió en un símbolo de lucha en todas partes del mundo, menos en Estados Unidos y en Inglaterra, por cierto. Ahí la celebración del Día del Trabajo se hace en otras fechas. Quieren oscurecer finalmente el mero día. Y bueno, a pesar de eso, incluso, por cierto, los sindicatos estadounidenses son organizaciones muy, muy fuertes que influyen fuertemente en el rumbo incluso del país, el rumbo de Estados Unidos. Vale la pena subrayar a propósito entonces de este día, que no es un día menor, que es fundamental reconocer que la clase obrera es el sector más importante en la producción capital. Y en esa lógica son los que producen la riqueza en el sistema capitalista. Perdón, sí. Está haciendo mucho ruido el micrófono de Carlos. Sí, creo que ya se resolvió el problema del sonido. Sí. Y decía, en la sociedad contemporánea, finalmente, quienes producen la riqueza siguen siendo la clase obrera. Y entonces, bueno, ese es un elemento fundamental en la perspectiva de reconocer el peso que tienen en el plano de lo económico, y le apostamos a que tenga un peso político también muy importante para que oriente finalmente la nueva sociedad en una perspectiva mucho más igualitaria. Empezamos entonces con una sesión que es diferente a las anteriores. Diferente porque las anteriores tienen que ver con la revista, con varias secciones, y el día de hoy es un conversatorio entre los compañeros del UNTIP. Nuestros puntos de vista que tienen que ver con esto nos parece que son importantes darlos a conocer, y claro, como conversatorio, pues es más que Hugo, Paco y Luis, sino vamos a conversar a propósito de todas las intervenciones. Para iniciar la sesión entonces está Silvia Ramos, la secretaria general del UNTIP. Silvia, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Sí, estamos a 2 días de celebrar un aniversario más del 1 de mayo y vamos a platicar sobre este día que es el Día de los Trabajadores, ¿no? Es un día muy importante para nosotros como trabajadores. Y quiero recordar lo que fue ese 1 de mayo de 1886 y bueno, vamos a entrar al tema. Allá por los 80 del siglo XIX, los horarios de trabajo de 12, 14, 16 horas diarias eran normales. Muchos trabajadores debían integrarse a sus labores a las 5 de la mañana y regresaban a las 8 o 9 de la noche. Así muchos trabajadores no veían a su mujer y a sus hijos con la luz del día. En aquella época había 2 grandes organizaciones de trabajadores en Estados Unidos: la Noble Orden de los Caballeros y la Federación de Gremios y Uniones Sindicalizados. Esta Unión de Federación de Gremios y Uniones Organizados, en su 4º congreso, que se efectuó en 1884, aprobó un plan de lucha para que la duración legal de la jornada de trabajo fuera de 8 horas diarias a partir del 1 de mayo de 1886. Aquí está lo primero que a mí me llama la atención. 2 años antes, en 1884, deciden, se juntan, hacen un congreso y dicen, ¿saben qué? Vamos a poner que a partir del próximo 1 de mayo de 1886, 2 años después, la jornada de trabajo sea legalmente de 8 horas. Y se ponen a chambear y a trabajar con los trabajadores de todo el país y a hacer todo lo posible por lograrlo. Llega 1886 y en febrero, la empresa McCormick de Chicago despidió a 1,400 trabajadores porque habían hecho una huelga
un año antes, y entonces estos otra vez hacen la huelga, y al aproximarse la fecha del día clave, que era el 1 de mayo del 86, pues se empezó a pensar en que se juntaran, coordinar las dos acciones. Las policías privada empresarial, que les llaman Pinkerton, vigilaban todos los pasos de los huelguistas y contrataron muchos esquiroles, rompehuelgas, pero los trabajadores lograron sostener la huelga hasta el 1 de mayo. Ese 1 de mayo de 1886 se paralizaron 20,000 trabajadores en distintos estados en demanda del horario de 8 horas de trabajo, y los trabajadores en huelga de la McCormick se sumaron a la protesta. El 1 de mayo era el día clave para exigir el nuevo horario. Todos los comentarios y expectativas estaban centrados en aquella fecha. Más aún, se aprovechó el descontento de los trabajadores y la huelga de Chicago. La prensa de Estados Unidos, como podremos suponer, estaba en contra de las protestas de los trabajadores, ¿no? Algo me recuerda a la prensa de aquí. El 1 de mayo se realizó una huelga general en Wilkawee. La policía mató a 9 trabajadores. En Louisville, Filadelfia, San Luis, Baltimore y Chicago se produjeron enfrentamientos entre policías y trabajadores. McCormick fue símbolo de la lucha en aquellos tiempos. Ese 1 de mayo de 1886 fue tan agitado como se había pronosticado. Como resultado de la huelga, los patrones despidieron a más de 40,000 trabajadores y estos se fueron a la resistencia. Los policías y los esquiroles estaban esperando cualquier acción de los huelguistas para provocar una masacre. Y así fue. Ese día hubo 6 muertos y más de 50 heridos, todos trabajadores. El 4 de mayo se organizó una manifestación en repudio a los trabajadores asesinados el 1 de mayo. Un poco después de que empezó la manifestación comenzó a llover y eso provocó que se dispersaran los participantes e incluso algunos oradores se retiraron. De pronto una bomba lanzada contra la policía mató a varios y dejó a algunos policías heridos. Esto provocó una represión contra los manifestantes. En pocos minutos había muchos trabajadores muertos y más de 200 heridos. Cientos de obreros, dirigentes sindicales y personas del pueblo fueron detenidos y torturados. Se ordenó el arresto de los dirigentes de la manifestación, que eran los alemanes August Spies, George Engels, Adolf Fischer, Louis Link y Michel Schauer. Los norteamericanos Albert Pearson y Oscar Nibby, y el inglés Samuel Fielder. El jurado, integrado por 12 personas, en su mayoría eran contrarias a los intereses de los trabajadores, casualmente. El 28 de agosto, el jurado dictó su veredicto condenando a muerte a Spies, Snow, Pearson, Fielder, Link, Fisher y Engels, los cuales debían ser colgados. A Oscar Nibby a la pena de 15 años de prisión. El movimiento de los trabajadores de todo el mundo se solidarizó con los trabajadores de Chicago. A nivel mundial hubo marchas, mítines y todo apoyando a los condenados a muerte. Las penas de muerte para Fielder y Snow fueron cambiadas por cadena perpetua. El 14 de noviembre de 1887 fue el día de la ejecución de Spies, Fisher, Engels y Pearson. Frente a la prensa hay un grupo de invitados especiales que les pusieron sillitas para que vieran el espectáculo. Antes de ser ejecutados, los condenados a muerte hablaron, repitiendo sus testimonios como líderes de los trabajadores. Esto es algo que yo quería comentar. Lo que dijeron los trabajadores, dirigentes sindicales antes de morir, antes de ir a la horca. Fisher dijo: en todas las épocas, cuando la situación del pueblo ha llegado a un punto tal que una parte se queja de las injusticias existentes, la clase poseedora responde que las críticas son infundadas y atribuye el descontento a la influencia de las tareas de ambiciosos agitadores. ¿Cuántas veces a ustedes y a mí nos han nombrado agitadores? ¿Cuántas veces nos han acusado de que todo está bien y que solo somos unos cuantos los descontentos, ¿no? Y George Engels expresó: ¿en qué consiste mi crimen? ¿En qué he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y en la miseria? Así como el agua y el aire son libres para todos,
Así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Las leyes de ustedes están en oposición con las de la naturaleza y mediante ellas ustedes roban a las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar. Son frases así que son absolutamente vigentes, absolutamente vigentes. Samuel Fielden dijo: yo amo a mis hermanos, los trabajadores, como a mí mismo. Yo odio la tiranía, la maldad y la injusticia. El siglo XIX comete el crimen de ahorcar a sus mejores amigos. No tardará en sonar la hora del arrepentimiento. Hoy el sol brilla para la humanidad, pero puesto que para nosotros no puede iluminar más dichosos días, me considero feliz al morir, sobre todo si mi muerte puede adelantar un solo minuto la llegada del venturoso día en que aquel alumbre mejor para todos los trabajadores. Spice había dicho al juez Gary: si usted cree que ahorcándonos puede eliminar al movimiento obrero, el movimiento del cual millones de pisoteados, millones que trabajan duramente y pasan necesidades y miserias, si esa es su opinión, entonces ahórquenos. Así aplastará la chispa. Pero aquí y allá y detrás y frente a usted, a su propio costado y en todas partes, se encenderán nuevas llamas. Ese es el fuego subterráneo y usted no podrá apagarlo. Estas frases fueron dichas antes de ser ahorcados y a mí me parece que no las debemos olvidar porque son absolutamente vigentes. Los otros sindicalistas fueron liberados el 26 de julio de 1893 por el gobernador del estado de Illinois, quien otorgó el perdón a los condenados por considerar que se había cometido una injusticia contra los sindicalistas. Se reconoció que fueron ahorcados quienes no habían sido culpables, ¿no? La muerte de los dirigentes de los trabajadores dio origen a que en todas partes del mundo los trabajadores organizados recuerden a los mártires de Chicago y que el 1 de mayo fuera considerado como el Día Internacional de los Trabajadores, excepto en Estados Unidos, que lo cambiaron de fecha con el objetivo de que esa fecha no se olvidara. Por eso, hoy, a unos días del aniversario del 1 de mayo de 1886, no celebramos, conmemoramos, no olvidamos a quienes dieron su vida por un mundo mejor. ¡Vivan los mártires de Chicago! ¡Vivan los trabajadores en lucha! Gracias. ¡Viva! Gracias, Silvia. Planteas algo que es de la mayor importancia a propósito de la voz de los luchadores del 1 de mayo de Chicago. Algo que finalmente deberían de conocer todos los obreros del mundo. Más allá de la celebración de diario, todavía la lógica, por ejemplo, del calendario religioso que tenemos, no ha logrado imponer espacios en el propio calendario que tengan que ver con los pobres, que tengan que ver con la clase obrera, etcétera, etcétera. Una vez al año nada más se celebra, mientras finalmente los santos tienen 365 días y los días republicanos o medio modernos tienen que ver con el comercio, ¿no? Tienen que ver con el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día de las Secretarias, etcétera, etcétera. Nada que ver con los que producen la riqueza. Y vale la pena comentar a propósito en la lógica ya del conversatorio que hay antecedentes del 1 de mayo, ¿no? No en esas fechas. Por ejemplo, yo hago una referencia que tiene que ver con este país. En 1847, por ahí en octubre, noviembre de 47, muchas de las mujeres que estaban trabajando con los militares que habían invadido este país, trabajan de costureras con ellos. Y luego, bueno, de repente organizan un paro, el primer paro yo creo que se dio cuando menos de mujeres, si no es que también de trabajadores mexicanos, exigiendo que la capataza, que era extranjera, fuera corrida de ese puesto porque la trataba mal y porque además no era mexicana. Pero lo más importante es que no era mexicana. Ahí había un nacionalismo interesante, raro, pero bueno, en fin, ¿no? Y la huelga provoca que destituyan a esta mujer. Pero luego, después de eso, nombran una capataza mexicana y resulta peor que la extranjera, ¿no? Y entonces reivindican a la otra, ¿no? Esto que parece un juego, bueno, tiene que ver finalmente con la lucha de los asalariados de este país, ¿no? Y precisamente también en el 47, en el Imperio Cruzano, que por cierto toda Europa era pura
puros reinados, se da un levantamiento obrero una manifestación obrera más bien, que tiene que ver con que destruyeron unas máquinas y simbólicamente las iban a enterrar. Y el imperio prusiano lo que hizo fue enfrentarlos. Y la explicación que da el periódico es de que no fue necesario el ejército, la policía acabó con ellos, ¿no? Hubo heridos, hubo muertos, etcétera, etcétera. Pero hay antecedentes también importantísimos en lo positivo, más allá de las represiones. Entre el 47 y el 1 de mayo de Chicago está la Comuna de París. Es una experiencia grandiosa que tiene que ver con la clase obrera también y que nos da oportunidad a reconocer que organizados, la clase obrera, los sindicalizados, podemos influir fuertemente en los destinos de nuestro país. Eduardo ahora va a hacer una intervención a propósito de su punto de vista con respecto al 1 de mayo y de pasadita ahí también va a comentar algún libro que tiene que ver precisamente con esta fecha histórica. Eduardo. Excelente, gracias Rubén. Bueno, pues yo quisiera hablar el día de hoy del significado que tiene el 1 de mayo ante el coronavirus, la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Vemos que el 1 de mayo en el mundo ha estado marcado por un ambiente festivo siempre, ya lo mencionaba Silvia, pero sobre todo por un contagio de combatividad. Siempre elevamos nuestras demandas en ese día y reclamamos todo lo que a nivel laboral nos sucede. Es una clase marginada, la clase obrera, y siempre hemos utilizado ese día para manifestar nuestro repudio ante muchas cosas. Pero los que vivimos estas marchas, estos momentos, por ejemplo, nos recordamos que en 1984 hubo una bomba molotov en Palacio Nacional, bueno, fueron dos, y una bomba de humo. Y nosotros sabíamos y sentíamos que ese hecho iba a ser un parteaguas en la historia de esta fecha conmemorativa. Y así fue. Al siguiente año, a los trabajadores independientes, a los trabajadores que no pertenecíamos a un sindicato tradicional, no nos dejaron pasar al Zócalo y hubo un momento de represión en 1985 donde nos agarramos a brazo partido y nos enfrentamos a los granaderos en la esquina de Lázaro Cárdenas y Madero. Hubo detenidos y logramos que los soltaran ese mismo día. Después hubo una represión contra unos compañeros a los que acusaron y hasta la fecha les siguen dando seguimiento y los siguen fastidiando. Resultado de ese 1 de mayo. En años posteriores siguió la misma historia. Los trabajadores independientes teníamos que marchar más tarde, los de la CROC en medio y los oficialistas en la mañana. Siempre estuvimos tratando de no buscar enfrentamientos con nuestros hermanos de clase, que son nosotros, los obreros de la CTM o de la CROC. Tratamos de respetar esa regla hasta nuestros días. Solo que este año es diferente. Este año la situación es única en el mundo. Por primera vez en la historia del mundo, los trabajadores no realizaremos ni mítines ni marchas. Y muy pocas de las organizaciones que regularmente lo acostumbraban a nivel mundial van a lanzar o han lanzado manifiestos o pronunciamientos. No se ven en el espacio editorial. Es cierto que las organizaciones de los trabajadores fueron mermadas por la flexibilización laboral y sobre todo por la economía informal. Fueron inducidas por las políticas neoliberales, pero a todas luces es innegable la presencia de este virus silencioso, muy pertinaz contra la clase trabajadora. Y sí, no habrá movilización esta ocasión y va a haber gritos de protesta. Pero sí, muchos de nuestros trabajadores, por lo menos en este país, siguen en la línea laboral, exponiendo sus vidas y exponiendo su salud por el hacinamiento tanto en el transporte público para llegar a sus puestos de trabajo, como en sus mismos centros de trabajo. Para los trabajadores del mundo que no han podido frenar este periodo y poder hacer teletrabajo desde su casa, va nuestro digno reconocimiento y admiración, y yo creo que a ellos es a los que deberían de considerar en vacunar de los primeros, porque ellos son los que son
el eje rector del desarrollo de los países. Pero bueno, volviendo al 1 de mayo, aunque ha perdido significado en el mundo, las movilizaciones han sido mermadas, nos deja los 3 ochos de la historia del trabajo. 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas para lo que se nos dé la gana. En la actualidad nos hemos vuelto pobres de tiempo, y eso no lo dice solo un premio Nobel de Economía, lo dicen varios premios de economía. No es una frase a la ligera, es resultado de investigaciones comparativas de todas estas personas que demuestran que ese es el modo. Los 3 ochos han quebrado el equilibrio. A veces dormimos mal en estas 8 horas, a veces trabajamos más y no nos queda tiempo para socializar o hacer lo que se nos pegue la gana. Entonces, rompemos todo ese equilibrio que nos lo decimos. Como no vemos las raíces profundas de este proceso nefasto de desequilibrio, la crisis civilizatoria urbanocéntrica y el capitalismo tardío depredador y su antifaz neoliberal naturaliza con nuestro inmovilismo este orden indeseable y peligroso para todos, en especial para las nuevas generaciones que están perdiendo la conciencia de la historia. Yo les pido desde este foro que reflexionemos y actuemos con esta historia que hemos oído del 1 de mayo, porque es la historia de todos los trabajadores. Los que estamos en esta línea sindical de lucha constantemente hemos sido acosados y merece el recuerdo de todos, aunque esta vez nos inmovilizaron descaradamente. Muchos de los comentarios aquí vertidos son de Pacarina del Sur, hay que mencionarlo, y el día de hoy quería mencionarles un libro que se llama es un libro español interesante, se llama 1 de mayo, Historia y Significado. Es un pequeño librito de 96 páginas que fue lanzado en abril de 2015, pero trae elementos bien interesantes. La editorial se llama Bomarazo, es una encuadernación blanda, es de fácil lectura y bueno, pues en él se habla lo que durante más de un siglo, el 1 de mayo, viene siendo como nuestra de esas jornadas de lucha y reivindicación. Trata de estas fiestas combativas, estas fiestas del trabajo y de los trabajadores. Representan junto a la bandera roja, este 1 de mayo, los primeros de mayo, la tradición más universal y persistente del movimiento obrero, con sólidos rituales en cada celebración local o nacional. Los 1 de mayo obreros simbolizan la renovación anual de la fuerza de la clase trabajadora. Aquí lo trata muy bien en este libro. Y cómo representa también el 1 de mayo la reformulación del ideal de cambio hacia una nueva sociedad. Esas van a ser parte de nuestras protestas y de nuestras banderas de lucha toda la vida. Les recomiendo este librito, vale la pena. Y muchísimas gracias, Rubén. Bien, Eduardo. Silvia hizo referencia a la lucha del 1 de mayo en la perspectiva de un horario, 8 horas de trabajo. Luego, ahora tú haces referencia a que esas 8 ya no funcionan en la situación actual. Y me parece que estos dos extremos me parece que son importantísimos de considerar. Porque finalmente, por ejemplo, también los Flores Magón, en la huelga de Cananea y en lo que impulsaron ellos a partir del Partido Liberal, planteaban lo de las 8 horas. Era un objetivo, salario mínimo también y algunas otras cosas más. Y la verdad es de que si no estamos organizados de manera suficiente, muchos de estos derechos los echan para atrás. ¿Sí? Se requiere entonces dar la pelea y organizarse todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los años, porque el capitalismo, bueno, tiene una fuerza destructiva espantosa y tiene una capacidad económica para aplastar muchos de estos movimientos. Muchos entonces de los planteamientos de Chicago son planteamientos que tenemos que recuperar, profundizar y ganar espacios. Y a propósito de la pandemia, me parece que también habría que considerar un elemento que abre perspectivas que pueden ser interesantes. Por primera vez en el mundo capitalista, hay un esfuerzo grande por atender la pandemia, en una lógica todavía
del capital, en parte, pero también hay aspectos que no están jugando a esto. La experiencia china y rusa, y incluso la iniciativa del propio gobierno mexicano con respecto a de que las patentes desaparezcan con respecto a las vacunas, me parece que apunta en la perspectiva de impulsar precisamente a la organización para ganar eso, para consolidarlo y seguir ganando más derechos sociales que tengan que ver con los de abajo, que tengan que ver con los que producen la riqueza. En esta perspectiva, entonces, gracias por tu intervención. Y ahora le toca a Agustín Lina hacer su intervención en este conversatorio. Gracias, Rubén. Buenas tardes a todos. La parte que a mí me correspondía o me corresponde siempre es la de un comentario sobre alguna película. Sin embargo, no conozco películas que traten en específico sobre el 1 de mayo, pero les recomendaré 3 películas que tratan en alguna forma sobre el movimiento obrero. La primera es la película del director Julio Bracho de 1943 titulada Distinto Amanecer, sobre una novela de Max Aub con guión de Bracho, Aub y Javier Villarrutia, fotografía de Gabriel Figueroa, música de Raúl Lavista, con el reparto de Pedro Armendáriz, Andrea Palma y Alberto Galán. Aunque en la película son extraordinarias las actuaciones de los estelares, esta película realmente hace que el actor principal sea la Ciudad de México, bellamente retratada por Figueroa, por cierto, y se describen por primera vez las relaciones sociales urbanas de la época. La trama ya es sobre trabajadores obreros que luchan contra el cacicazgo de gobernadores que intentan manipular el sector obrero. La segunda es una comedia de Alejandro Galindo de 1951 titulada Dicen que soy comunista, con guión de Galindo y Günter Gerso, la escenografía de Günter Gerso, la música de Gustavo César, que como supuestamente la película habla sobre el comunismo, comienza con la caricaturesca partitura musical de Los Boteros del Volga, la que va turururu. Reparto: Adalberto Martínez Resortes, María Luisa Sea y Miguel Manzano. Aquí se retrata cómicamente la cooptación de un trabajador linotipista contestatario por parte de un supuesto grupo político de izquierda, que lo único que tiene de interés de la clase obrera es cómo obtener beneficios económicos para ellos. Cualquier semejanza con los denominados charros sindicales, mera coincidencia, han de haber puesto en la película. El trabajador es encumbrado a secretario de dicha agrupación para que él cargue con las culpas de las acciones delictivas del grupo supuestamente izquierdo. Sin embargo, por las proclamas de justicia social por parte del linotipista, es lo que provoca su denominación de comunista. La tercera es otra película de Julio Bracho de 1960, la cual tiene el récord de ser la película con mayor cantidad de años prohibida y enlatada, y que se llama La sombra del caudillo, sobre la novela del mismo nombre de Martín Luis Guzmán, publicada la novela en 1929 en España. El guión es de Bracho y Jesús Cárdenas, la música es de Raúl Lavista, la fotografía de Víctor Herrera, y el reparto es gigantesco. Está López Tarso, está Víctor Junco, está Prudencia Grifel, está Kitty de Hoyos. Wow, es una cantidad gigantesca de actores mexicanos, eso sí, todos mexicanos, de la época. Aunque la trama de la película es el caudillismo de Álvaro Obregón y del relevo del poder a Plutarco Elías Calles, y a pesar de ser reciente el fin de la lucha armada, no deja de anotarse tanto en la novela como en el filme que México se encuentra en un equilibrio de fuerzas sociales en pugna, lo que Marx denominaría un periodo bonapartista y Gramsci como cesarista. Así que, para lograr cambios políticos, estos deben estar apoyados por sectores mayoritarios de la sociedad. Para la época, debían ser las fuerzas campesinas dedicadas a las actividades agrícolas, pero la fuerza de los trabajadores obreros ya se siente desde el periodo armado por
batallones rojos. Así que se habla de los diputados como los que habría que convencer para presionar y obtener la nominación presidencial. Es clara la escena donde se pretende a diputados del sector obrero del legislativo. Hasta aquí la recomendación. Así que las manifestaciones, marchas que se efectuaban el 1 de mayo eran las congregaciones obreras más grandes e importantes que se realizaban en nuestro país. Es la conmemoración de una gesta heroica del proletariado mundial y en México recuerda momentos estelares de la lucha de la clase obrera mexicana. El 1 de mayo de 1913, la Casa del Obrero Mundial organizó un mitin en contra del usurpador Huerta impuesto por el imperialismo gringo. En el periodo cardenista, las movilizaciones obreras del 1 de mayo fueron las que dieron la base social necesaria para llevar a cabo expropiaciones de los bienes ferrocarrileros y petroleros del país. Desgraciadamente, la institucionalización del sector obrero, así como la burocratización de los representantes sindicales que devino en su corrupción, provocó que las manifestaciones del 1 de mayo se convirtieran en una que emitía loas al presidente en turno. Para los años 60 y 70 del siglo pasado, se llegó a la equivocada aseveración por parte de sindicatos independientes de no participar en dicho evento, cuando lo que se debía hacer era quitarles la dirección del evento a los charros. El colofón fue a partir del 2000, cuando Fox llegó a la presidencia y suspendió la manifestación oficial del 1 de mayo. Se dijo que por fin un presidente dejaría de tener agradecimientos salameros del sector obrero, cuando realmente Fox, por ser de derecha, lo que no quería era tener contacto con los trabajadores. Intuyó, porque sería mucho decir de él que razonó, que estaba solamente para vivir como sirviente gerente de los capitalistas nacionales y extranjeros. Los trabajadores debimos tomar el Zócalo el 1 de mayo para manifestar nuestra inconformidad por la venta de nuestra soberanía alimentaria, la dependencia energética que se estaba instrumentando y por la venta de nuestra soberanía nacional que se estaba también instrumentando. Y ya en forma rápida, yo participé en los 80s en las manifestaciones del 1 de enero, sindicalizado en la sección 34 de la Ciudad de México. Sí, eran muy diferentes nuestra pasión, porque aparte de que no íbamos por la necesidad de ser anotados en la lista, tampoco íbamos con la esperanza de que los dirigentes de nuestra sección o algunos de nuestros compañeros llevaran bebidas embriagantes para emborracharnos antes de la manifestación. Nuestra participación era contestada en esos momentos. Tanto López Portillo como Miguel, el otro, ahí ya se me olvidó el nombre. Bueno, y el mismo Carlos Salinas, ándale, de la Madrid, y el mismo Salinas tuvieron que soportar que los técnicos y profesionistas de la sección 34 en los 80s manifestaran reclamos para satisfacer las necesidades de los trabajadores de ese momento. La sección sindical, la sección 34, dirigida por charros, obviamente, nos decía cuáles eran las consignas que podíamos elaborar y decir. Sin embargo, nosotros nos la arreglábamos para llevar entre la ropa cartulinas ya fabricadas por nosotros. En el momento de la marcha las pegábamos y a la hora de pasar al Zócalo, nuestras consignas eran de solicitud de respuesta a las necesidades de los trabajadores. Inclusive una de las consignas más importantes que íbamos yendo al Zócalo era democracia sindical, y los compañeros de las demás secciones muchas veces, porque ellos veían también
el charrismo impregnado en todas las demás secciones se sumaban a nuestra consigna y expresaban su inconformidad en la marcha. También, obviamente, buscaban a los contingentes más serviles para que por medio de matracas y sonajas y esas cosas intentasen acallar nuestros reclamos tanto en la marcha como frente al balcón presidencial. Así que eso era la importancia que nosotros veíamos los técnicos y profesionistas de la sección 34 en esas épocas, que no era para ir a darle agradecimiento al presidente en turno, era para manifestar la inconformidad y la solicitud de la resolución de nuestros problemas sindicales, principalmente la democracia sindical. Nada Bien, más, compañeros. Gracias. Gracias. Raulito, hay algunas cosas que se derivan de las diferentes intervenciones a propósito del 1 de mayo. Algo que no se nos ha olvidado, que claro, no es que esté programado, sino simbólicamente es de la mayor importancia, es que hay un himno simbólico que tiene que ver con la clase obrera, ¿no? Internacional. Himno que es de la mayor importancia en estos momentos por el nombre, lo que explícitamente quiere decir. Cuando don Carlos, un alemán allá que escribió El Capital y que se llama Carlos Marx, planteaba desde sus primeros escritos de proletarios de todos los países unidos. Ahora con la globalización, sin duda, es mucho más importante esa consigna planteada por este señor, porque los capitales ya no tienen estados nacionales, sino son estados transnacionales y tienen una fuerza del tamaño del mundo. Transitar, o más bien impulsar la organización sindical en el plano de lo planetario es fundamental. Globalizar las organizaciones sindicales para enfrentar los despojos y las barbaridades del capitalismo neoliberal es de la mayor importancia. Y entonces no sobra reconocer que reivindicamos también el internacional como el himno de la clase obrera en el mundo, ahora más que nunca. Raulito, ¿qué nos puedes decir? Gracias, Rubén, por la presentación. Bueno, normalmente, como ustedes saben, yo me refiero a temas energéticos, geopolíticos, tratando de ubicarlos en el plano nacional, en qué afectan o qué benefician a Pemex. Sin embargo, este es un día que estamos tocando algo tan especial como es la fuerza de los trabajadores, la reivindicación de los derechos laborales, las justicias democráticas por las que lucharon aquellos obreros que hicieron una gran gesta. Ahora una etapa donde se está, la semana pasada estuvimos viendo que se efectuó una cumbre climática donde los trabajadores tuvieron una representación de la Confederación Sindical Internacional, y creo es muy importante que vemos la visión que se debe tener desde la perspectiva de los trabajadores en relación con este tema, en particular a nosotros como trabajadores del sector energético. Desde que nos impusieron el modelo neoliberal por las clases dominantes, hemos sufrido la pauperización y la precarización de los salarios, pensiones y la seguridad social. Esta es una realidad lacerante, efectivamente, que tenemos que remontar. En la relación con los trabajadores, es muy importante que en la agenda que se propone a través de los diferentes sindicatos internacionales y nacionales, que donde vamos a saber qué es lo que pretendemos como parte de esta ruta hacia una nueva modelo de desarrollo. Desde la perspectiva de los trabajadores del sector energético,
consideramos que la energía es un derecho humano y un bien común, no una mercancía. Por tanto, la prioridad es posicionarnos para la lucha que debemos dar por la recuperación y propiedad de la energía y sectores estratégicos como el de la salud, que considerándolo como bienes públicos y bajo control social. En ese sentido, la democratización del sistema energético es la oportunidad que tenemos para cambiar el modelo de desarrollo y debemos comprometernos a impulsar las propuestas de los sindicatos para la democracia energética y la Plataforma de las Américas en su agenda para construir un sistema energético que priorice la necesidad de los trabajadores, las comunidades y el ambiente. Una transición con un enfoque social y comunitario al servicio de la democratización y la soberanía de nuestros pueblos. Esa es, en general, la visión que se tiene desde la perspectiva de los trabajadores, que se antepone a la agenda climática que se quiere pintar de verde del capitalismo neoliberal para perpetuar el modelo de desarrollo neoliberal, donde hemos visto que ya algunas empresas se empiezan a pintar de verde. Las grandes empresas petroleras ahora están transitando a un sistema energético para pintarse de verde, darse un lavado verde, le dicen, porque en realidad quieren mantener el control de estas áreas estratégicas para los países y los pueblos. Entonces, creo que queda bien claro que tenemos una tarea titánica como trabajadores para poder enfrentar y organizarnos y movilizarnos como lo hicieron aquellos trabajadores de esa gran gesta, que nos va a permitir, sin duda, pues llegar a una nueva realidad, salir de la pandemia como debemos tenerlo claro para que nuestra lucha sea en beneficio de todos y todas las trabajadores y los pueblos. Eso es mi comentario. Gracias, Rubén. Bien, bien. Silvia, Raúl dijo algo que me parece que es de la mayor importancia con respecto al petróleo, de que el petróleo no debe ser una mercancía, e incluso no lo ha sido en los periodos en que estaba en manos del Estado, porque de ahí se derivaban apoyos con las ganancias para obra pública, para obra social, etcétera, etcétera. Pero voy a leer un parrafito que tiene que ver con el Partido Liberal de 1906, que tiene que ver, claro, ¿no?, con los Flores Magón y con los radicalosos que estaban en Cananea, que fueron ellos algunos personajes de la mayor importancia, que fíjate lo que decían, y tiene que ver con esto del petróleo, y tiene que ver con la constitución más avanzada de este país, del mundo, perdón, en 1917. Dice: hay que pelear por un mejor gobierno que no dé ventaja a los aventureros con menoscabo de los verdaderos dueños de esta desafortunada tierra. Ahí hay elementos interesantísimos que tienen que ver con que la naturaleza no puede ser propiedad de nadie, y que finalmente ha sido utilizada desde siempre en el capitalismo en la perspectiva del enriquecimiento de los dueños de los medios de producción y no de los originarios de esos pueblos. ¿Qué opinas con respecto a esto? ¿Cómo la ves? Bueno, lo que es muy claro, y lo decía Marx, ¿no? El capitalismo destruye a sus dos principales riquezas, la naturaleza y el hombre. Entonces, desde siempre en los sistemas, en el feudalismo y el anterior, no ha sido los bienes, excepto en el comunismo primitivo, no han sido los bienes que nos da la naturaleza colectivizados, ¿no? Aquí en México tenemos, y eso lo maneja mucho mejor Gómez Caña, toda una idea de comunidades, de organizaciones comunales que han mantenido la pertenencia de la tierra y se han mantenido unidos y organizados para defenderse, ¿no? Pero lo que es muy importante, y lo dijo Raúl, es que entendamos que la energía, sea cual sea su origen, si es un origen
energía renovable, no renovable, de cualquier tipo, debe estar bajo el control del Estado. Debe de estar, es un sector estratégico y debe de estar bajo la rectoría del Estado. Y eso es una de nuestras luchas, ¿no? Ahora, del 1 de mayo se deriva de alguna manera también, pues, eso fue, y lo leímos ahorita, en 1886. La lucha por las 8 horas. Y se logró, fueron firmándose los convenios para que los trabajadores firmaran 8 horas. Pero ¿cuál es la realidad de nuestros jóvenes de hoy? La realidad de nuestros jóvenes de hoy es que no trabajan 8 horas. Están pegados a la computadora porque les dejan trabajos, porque los incluso ahorita con lo de la pandemia, siguen trabajando casi 12, 14, 16 horas como en aquellos años. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que esos derechos que se fueron adquiriendo con las luchas obreras, el neoliberalismo vino a destruirlas, y entonces nuestra obligación es recuperar las 8 horas. Se vuelve otra vez, en este siglo XXI, se vuelve una lucha prioritaria las 8 horas. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para soñar, ¿no? Entonces, una de nuestras principales luchas debe ser esa, los horarios. Nosotros tenemos ahorita, y es una denuncia que hemos hecho y estamos haciendo, tenemos compañeros que están trabajando 24 por 24, ni en la revolución industrial. 24 por 24, duraron 3 meses sin descanso, o sea, 24, 24, 24, 24. Eso es inhumano, y esos son compañeros nuestros, ingenieros nuestros que están en esa circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, yo decía ahorita que recordaba lo que decían los mártires de Chicago, son absolutamente vigentes, La lucha no ha terminado, todo lo contrario. Tuvimos en la época del bienestar una cierta, una circunstancia, logramos condiciones laborales, logramos descansos, prestaciones y vacaciones y cosas que nos permitieron tener una vida digna. Pero gracias al outsourcing, gracias al neoliberalismo en general, muchos de estos derechos se han perdido y nuestra obligación como sindicato es luchar por rescatarlos. Gracias. Eduardo, a propósito de lo que comentaba Silvia con respecto a esta característica propia de los campesinos, de las comunidades, que no son asalariados, por cierto, que se ha venido dando, sin duda eso tiene historia, o sea, va más allá incluso de la propia revolución. Pero esto se modificó sustancialmente la existencia de las haciendas porfiristas y se modificaron las relaciones de producción finalmente en ese plano con el ejido colectivo. Lo que ahora tienen de comunitario muchas de estas comunidades es gracias a la participación zapatista y al colectivismo impulsado desde la Constitución 17 con respecto a la reforma agraria. Pero bueno, este es un elemento que hay que considerarlo históricamente. Eso no es válido para todos los campesinos de todo el mundo, y aquí lograron eso espaciadamente, y ahora ha habido un retroceso, particularmente porque no es posesión, sino es privatización. Pero bueno, es un elemento en el que tú puedes comentar algo. Sin embargo, hay muchas más cosas que me parece que se deben considerar con respecto a los avances y retrocesos. A ver, figúrate tú que los anarquistas del Partido Liberal, Manuel Diegues, Esteban Calderón y Flores Magón, en el programa del Partido Liberal plantearon lo siguiente: reglamentación del servicio doméstico. Segundo, plantearon muchas más cosas, claro. Prohibición del trabajo de niños. Estos dos elementos tienen que ver fundamentalmente pues, con el trabajo asalariado. ¿Cómo la ves que desde 1906 se ha planteado esto? Y parece que no está resuelto. Bien, iniciando por las primeras aseveraciones, muy superficialmente lo voy a decir. México, al igual que muchos países de América Latina,
conservan su propiedad comunal derivada de la Organización de los Pueblos Originarios desde la Nueva España. No tiene nada que ver con lo que se recupera de la Revolución Mexicana. Al momento de que se da la Revolución Mexicana surge una nueva forma de tenencia de la tierra, que es la tenencia ejidal, que es una forma de reconsiderar a los pueblos que no son originarios, pero que también son campesinos. Esto en el marco del trabajador agrícola. Incluso en la Revolución Rusa, Lenin habla precisamente de que sin el trabajador agrícola no se podría hacer la revolución, entonces es un aliado, a pesar de la concepción que se tenga de ellos, de una forma pequeño burguesa de trabajo, por considerar la tierra como suya. Pero son cosas que platicaremos más adelante. Ahorita lo que nos preocupa es el asunto del trabajo agrícola. El asunto de lo comunitario es algo bien interesante porque son modos de producción en sociedad, modos de producción colectiva, que arroja resultados muy positivos, pero que no sería motivo de este programa. Yo creo que sí, lo que comenta Rubén de los servicios domésticos, aunque se ha avanzado, en México ya existe un sindicato y ya hay un reconocimiento de los servicios domésticos como parte de esa forma de trabajo. Falta mucho por hacer en este tipo de cosas. En el mundo, los niños han sido explotados y siguen siendo explotados, y lo vemos en cada esquina. Y no hay ley que los ampare del todo, aunque las leyes en México han avanzado muchísimo en ese sentido, y todavía hay mucho que hacer, como comenta Rubén. Los niños no son objeto de ser materia de trabajo para esos medios de producción. Al niño hay que respetarlo y hay que dejarle crecer para que sea el futuro de nuestro país. Más o menos es lo que comentábamos. Si quisiera hacer una observación, hay dos compañeros que no lograron llegar, mandó uno de nuestros compañeros su ponencia, qué lástima que no la vamos a poder leer, se llama Gramsci cambió la forma de lucha. Muchísimas gracias acá al ingeniero Carlos Martínez Tafoya, el ingeniero Primitivo, que hicieron un esfuerzo también por hacer un artículo para este programa y que lamentablemente no lograron entrar por cuestiones técnicas. Gracias, Rubén. Sí, a propósito de la tradición comunitaria prehispánica, etcétera, ¿no? Sí, Oaxaca es un ejemplo extraordinario con respecto a esta situación donde, por ejemplo, los usos y costumbres políticos nada más, hay otras cosas espantosas en la tradición comunitaria también, ¿no? Ellos nombran a sus representantes de gobierno, ¿no? No son elecciones al estilo republicano, ¿no? Y no cobran, o sea, no tienen salario, están siendo vigilados por el pueblo, por la comunidad, y los pueden destituir en cualquier momento, ¿no? Esto de que cada 3 años ahora López Obrador quiere que se evalúe, está bien, me parece, sí, es una tradición importante que tiene antecedentes. En términos de lo comunitario, a nivel de propiedad, el presidente indígena les partió la madre, ¿eh? Sí, lo que hizo precisamente fue desaparecer la propiedad comunitaria, ¿no? Pero es una discusión aparte, ¿no? Pero sí me parece que es muy importante, finalmente, reconocer que la lucha en el capitalismo es de sub y baja, ¿no? Y si nos desorganizamos, si nos atontamos, dan marcha atrás con respecto a muchos avances. Es una barbaridad que después del Partido Liberal en 1906 todavía se esté planteando lo de que no tienen derecho los trabajadores domésticas y los niños siguen trabajando, ¿no? Hay que exigir que la aplicación de esta ley, que se acaba de aprobar, por cierto, otra vez después de mucho tiempo, se cumpla plenamente. Y luego, a propósito de lo que decía Agustín sobre las manifestaciones, me interesa dar un elemento que es fundamental con respecto a las manifestaciones del 1 de mayo. Eran manifestaciones de agradecimiento al presidente en turno, aunque frecuentemente no tenían mucho que agradecerle los trabajadores sindicalizados. Pero en su contraparte había un elemento que era gravísimo, era la única manifestación que tenía derecho a manifestarse, ¿sí? Las demás manifestaciones estaban vetadas. Y parte de esto tiene que ver con 68, donde se recuperó precisamente el derecho a manifestarse por el tamaño del movimiento, pero en 69, 70 y 71
el 10 de junio, que va a ser el 50 aniversario, fue una lucha por ganar el derecho a manifestarnos, ¿no? Y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? Lo del 10 de junio, ¿no? Entonces me parece que es fundamental el recuperar ese espacio en el buen sentido de la palabra, ¿no? De repente en la ciudad hay 20 manifestaciones y bloquean toda la ciudad, y son manifestaciones pues, de grupitos pequeñitos, ¿no? Así, y se acaba finalmente o afecta la economía de la propia Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, es un derecho ganado, no hay que reprimirlos, pero en todo caso sí hay que tratar de hacer el uso del ejercicio sobre el derecho a manifestarse con la plenitud que apunta en la perspectiva de ganar fuerza para ir ganando espacios para los de abajo. Agustín, ¿cómo la ves con respecto a este comentario? Nos quedan como 5 minutos. Sí es. Falta Raúl. Síguele. No, bueno, entonces me parece a mí importante los datos que estás dando, y es cierto que desgraciadamente durante mucho tiempo o desde la revolución trabajadores fueron guiados por una concepción ideológica llamada anarcosindicalismo, que les inhibió también la posibilidad de desarrollar mayores ganancias hacia su sector. Y después, desgraciadamente, el charrismo pues acabó con con el movimiento de los trabajadores por conseguir sus derechos, aunque hubo periodos extraordinarios como 1958-59, donde a pesar de que fueron reprimidos fundamentalmente los maestros y los ferrocarrileros, cuando menos, por ejemplo, en el sector petrolero, sí se obtuvo por lo que se estaba luchando, que era democracia sindical y votaciones y sufragios, como ahora se está discriminando por el TEMEC, ¿no? El de voto secreto, personal y universal de los trabajadores. Y pues bueno, yo lo que he estado diciendo también es de que realmente a quien ha afectado más la pandemia es al sector obrero, porque es el que ha maniatado más en sus posibilidades de expresión, porque bueno, los capitalistas tienen los medios de comunicación a su disposición y el dinero para pagar todo eso, y la forma de que los trabajadores se hacían presentes eran siempre en manifestaciones del 1 de mayo o manifestaciones por el reconocimiento de sus derechos sindicales. Nada más. Raúl, a propósito de tu intervención sobre el neoliberalismo en la etapa actual, las atrocidades que ha cometido, tus puntos de vista con respecto a internacionalizar el mundo sindical, en este momento coyuntural, en este momento de la pandemia, hay elementos que me parece que ayudan, que favorecen indirectamente. Pero tenemos una traba finalmente en el plano de lo nacional. El sindicalismo mexicano tiene poca fuerza. Hay 3 centrales de trabajadores, las 3 se asumen como democráticas, pero parece que no hay un esfuerzo suficiente como para plantearse un frente sindical nacional unitario que abra la perspectiva después de lo que tú mismo decías, un frente sindical global para enfrentar a la globalización neoliberal. ¿Cómo ves esta situación del sindicalismo mexicano? Y aquí vale la pena decir algo que un amigo del SUTIN me comentaba. Los cambios más radicales, más profundos aquí y en China, tienen que ver con la clase obrera, no importando que la clase obrera en estos momentos no se dé cuenta de eso. No importa que la clase obrera esté enajenada o esté subordinada o no tenga posibilidades de organizarse de la mejor manera. ¿Cómo la ves, Raúl? Sí, efectivamente, pues la clase obrera ha sido y será siempre parte fundamental en la transformación de cualquier movimiento, de cualquier cambio, de cualquier transformación de la realidad. En ese sentido, pues creo que el sindicalismo mexicano ha atravesado desde hace muchos años por momentos de decaimiento
precisamente por el neoliberalismo que nos ha puesto por la flexibilidad laboral en una situación muy compleja. Sin embargo, creo que se están dando las condiciones, se están dando las causas para que este 1 de mayo se pueda relanzar el movimiento, para que podamos lograr un acto unitario en principio, para que a pesar de las diferencias que existen y existirán, pues porque siempre hay unos elementos que juegan a veces en contra, pero creo que la mayoría está entendiendo que este es el gran momento, dado que la pandemia nos puso contra la pared, pero también nos va a dar la oportunidad de sabemos interpretar que solamente unidos y podemos salir a disputarle al neoliberalismo la hegemonía. Entonces creo que hay algunos indicios de que podamos ir caminando en un sentido para lograr un avance sustancial en que pueda dar la posibilidad de que el sindicalismo mexicano recupere parte de su perdida fuerza que consiguió en el pasado. Es una oportunidad este 1 de mayo, donde, como dice, por la situación de la pandemia que no se puede, que nos tiene en parte inmovilizados, pero sí creo que los pronunciamientos serán muy claros en el sentido de que todos debemos transitar en forma unida y en pos de conseguir una mejor posición en la transformación que se tiene que dar en el país y en el mundo. Gracias, Raúl. En el comentario, Rubén. Nuestra secretaria general, ¿cómo cierras esta finalmente reunión que bueno, sí, Eduardo? Sí. Nada más recordar que el 28 de mayo de 1871 se llevó a cabo la Comuna de París, y valga este día, aunque sea un día posterior, conmemorarlo y festejarlo. Bien, sí. Sí, comenta, Silvia, no, tu micrófono está cerrado. Justamente. Sí, decía, ¿cómo cierras finalmente esta sesión especial que hicimos a propósito de este día simbólico para la clase obrera, para el sindicalismo? ¿Cómo viste el propio programa? Y bueno, claro, agradecer a Renace, a los círculas, este espacio que nos han brindado y que abre perspectivas muy interesantes para nosotros y para muchos más. Sí, bueno, decir que este día para nosotros los trabajadores es elemental, es fundamental, es importante. Pasado mañana va a haber algunas manifestaciones presenciales, saliendo a las 11 de la mañana del hemiciclo. Todos aquellos que puedan ir, hay que sumarnos, ¿no? Y como decía Raúl, tenemos que apostarle a la unidad. Los retos son muchos retos que tenemos como clase obrera, desde la formación de auténticos sindicatos, acabar con los sindicatos de protección, hacer más grande nuestro propio sindicato. Tenemos retos en lo individual como sindicato y tenemos retos como movimiento obrero nacional y retos como movimiento obrero internacional. Estamos teniendo una buena interacción con sindicatos de otros países, vía la TUED, Sindicatos por la Democracia, vía Industrial Global y vía varias vías, ¿no? Entonces, bueno, las situaciones, viva el 1 de mayo, vivan los obreros organizados, hasta la victoria siempre, el futuro es nuestro. Gracias, nos vemos dentro de una semana. Cuidémonos. Hasta luego. Bonita noche.